Bendiga, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy me acompaña Josbel Sorí, cubano de nacimiento, español de corazón. Doy gracias a Dios por España porque creo que esta nación, Josbel, la ha usado el Señor para atraer a muchas personas de diferentes nacionalidades, venezolanas, cubanos, con propósitos eternos. Y por supuesto, Josbel, tú eres parte de esos propósitos aquí en España. Para los que no te conocen, estudiaste licenciatura en teología en el Instituto Baxter en Honduras. También has sido misionero en Cuba, en Honduras, en Salvador. Y has sido también ministro colaborador en diferentes iglesias de Cristo en varios años y por supuesto aquí entre nosotros. Además eres esposo, padre de un hijo y bueno, sobre todo título, hijo de Dios. Gracias, Josbel, por aceptar la invitación al canal. Un placer. Gracias por estar aquí. Esperamos que este tiempo sea de gran bendición. Te invitamos a que estés cómodo, que estés cómoda, que tomes apuntes, que busques tu Biblia, pero sobre todo que dispongas tu corazón para que el Señor hable a esos corazones y que sane lo que tiene que sanar entre nosotros. Como te comentaba Joel, vamos a estar conversando acerca de la sanidad mental, salud mental, fe y emociones. Pero vamos a hablar en profundo sobre la espiritualidad emocionalmente sana, pero también la parte emocional, porque no podemos divorciar ninguna de las dos. La palabra dice que somos espíritu, cuerpo y alma. Y si una parte de esta se duele, pues las otras también. Y sabemos que la madurez espiritual no es lo mismo que la madurez emocional. Se puede estar muy bien espiritualmente, pero en la parte emocional tener áreas donde todavía no hemos rendido eso al Señor y que sale a flote y las demás personas lo pueden ver. Te pregunto, ¿se puede ser muy espiritual o muy maduro espiritual y emocionalmente inmaduro? Creo que sí, absolutamente. Hay partes de nosotros que aún nosotros no conocemos o que ignoramos. Y esta puede ser una de ellas. A veces creemos que por el simple hecho de cumplir con una actividad, de participar en todo, de estar presente en todo lugar, somos o tenemos un grado de espiritualidad donde lo emocional está involucrado, pero es lo contrario. Podemos conocer mucha Biblia, podemos enseñar, predicar, podemos estar muchos años dentro de una congregación y aún así mostrar signos de una persona que no es emocionalmente madura. Claro. Sí, eso me hace pensar también en el lado opuesto, porque pasa también dentro del mundo cristiano, y lo he dicho en los videos anteriores, que se cree que por ser cristiano o por leer la Biblia o por estar en el mundo de la fe, nunca vamos a pasar por eso. O se tiene que estar siempre bien. Ese es como el otro extremo. Pero cuando vemos la palabra y vemos esos ejemplos, un Abraham, un Elías, un Moisés, ¿qué hacemos frente a esa realidad? Porque yo creo que más espirituales que ellos, bueno, yo por ejemplo no me puedo asemejar a un Moisés o a un Abraham, pero vemos la realidad de que en su relación con el Señor, en su humanidad, en su ministerio, también flaquearon y no necesariamente por temas de fe. Podían tener mucha fe, pero algún área que el Señor estaba trabajando con ellos o en su humanidad tener debilidades. Entonces, ¿cómo entraría allí esa parte de fe, nuestra relación con Dios, pero también las emociones como seres humanos? Bueno, es curioso porque en la Biblia habla muchísimo sobre personajes que fueron completamente, se presentaron como personas emocionales en diferentes etapas de su vida. Si le hemos leído la Biblia, podemos ver a Moisés, podemos ver a David, podemos ver a Elías, podemos ver a Jeremías. Cada uno de estos presentó bastante evidente los salmos son una evidencia de todo eso. Completamente. En las emociones a flor de piel. Etapas en la vida de ellos las que mostraron sufrimiento, dolor, mostraron muchas veces frustración. Y el propio Jesús. La propia Biblia menciona a Jesús. El versículo más corto de la Biblia dice que Jesús lloró. Jesús se mostró siempre completamente emocional y esto no puede divorciarse de lo que nosotros somos. Somos personas de fe, pero también, y esto incluye en nosotros la parte emocional. Creo que es una parte importante que no debemos olvidar, ¿sabes? Esto nos muestra a nosotros como lo que nosotros somos. Somos seres humanos y esta es una parte nuestra.
o sea, Claro. la emoción, y que debemos cuidar también. Claro. Y que si Dios permitió que estuviera en su palabra, algo que siempre me encanta de la Biblia y a la vez me confronta, es que Dios no quitó nada. O sea, si Dios hubiese querido mostrar perfección, media Biblia no estuviera, porque no quitó el pecado de David, no quitó el pecado de Abraham, las imperfecciones, las debilidades no las quitó, están allí, pero también vemos cómo Él las usó y se glorificó por medio de esas debilidades para mostrarse Él como Dios, para usar a un Moisés, para usar a un Elías, y eso también nos debe dar consuelo y no dar vergüenza, porque me he encontrado también con hermanos que a la vez de querer hablar y buscar ayuda, se retraen porque tienen miedo de ser juzgados. Y decir, oye, pero si tú eres cristiano, pero si tú te paras ahí en el púlpito o si tú predicas y vas a evangelizar, ¿cómo vas a estar triste? O cómo puedes estar pasando por una ansiedad y una depresión. Y es una realidad ahora, yo creo, que muchos cristianos ahora están pasando por eso y no necesariamente lo que te decía es porque no quieran a Dios o porque no tengan una relación, sino porque químicamente puede estar pasando algo en su cuerpo, claro, o el Señor también puede estar usando ese, vamos a llamar ese bajón emocional para glorificar. Ahora te pregunto, ¿las emociones son buenas o son malas? Muy interesante pregunta. Nosotros a veces calificamos esto como, o sea, si mostramos lo que nosotros sentimos, a veces creemos que esto es signo de completa debilidad. Exacto. Y no queremos mostrarnos así ante nadie, ¿sabes? Siempre queremos aparentar ser personas fuertes ante las debilidades o ante las circunstancias que no queremos nosotros atravesar. Claro. Sin embargo, lo que dice autores que hablan sobre el tema de las emociones es que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son parte de lo que Dios hizo en nosotros. Eso es parte de la creación de Dios. Nosotros somos seres emocionales y nos mostramos de esa forma de la misma manera en la que mostramos devoción en el área espiritual. O sea, Jesús mismo se mostró muchas veces vulnerable, pero esa vulnerabilidad de Jesús nunca traspasó la obediencia que él mostró hacia el Padre. O sea, podemos ser personas emocionales, podemos mostrar lo que realmente nosotros somos sin que las emociones muestren una parte de nosotros que a veces nosotros vemos mal. O sea, si nosotros dejamos que sea la obediencia, no las emociones en sí, las que gobiernen nuestra vida, pues lógicamente vamos a mostrar una parte de nosotros que es la que glorifica a Dios. Claro. Y eso es lo importante. Creo que es bueno ser emocional, somos seres emocionales, no mostrarnos perfectos, simplemente entender que las emociones no deben controlarlos a nosotros. No, y volviendo al tema de Jesús, ¿no? Que es nuestro ejemplo máximo, que él efectivamente lloró, se enojó, se entristeció, etcétera, pero no se dejó llevar por esas emociones. Y vemos a ese Jesús en el Semaní que dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Imagínate tal angustia, pero aún así en ese grado de angustia mantuvo la calma, estuvo allí con los discípulos, ya él sabía, bueno, también sabía que lo que le esperaba, ¿no? A diferencia de nosotros que todo el futuro le corresponde a Dios, pero aún así es lo que dices tú, en la obediencia pasó por esas emociones, no las reprimió, pero confió en su Padre, confió en el Señor. Entonces, eso también es importante y creo que de allí es la base de todo, que estas emociones no nos dominen, que la misma palabra nos dice, airaos, enójate, pero no peques. O sea, no te dicen, no te enojes, no te puedes enojar. No, enójate, pero no peques. Ahora te pregunto, ¿qué es la espiritualidad emocionalmente sana? Ya hemos hablado de que presentamos ciertas debilidades o caracteres que de momento explotan, pero ¿qué sería esa espiritualidad sana? La espiritualidad emocionalmente sana es una forma de caminar con Dios. Es reconocer no solamente que somos personas espirituales, sino que también somos personas emocionales. Es reconocer que nosotros tenemos partes de nosotros que a veces no queremos mostrar por justamente el juicio que otras personas ejercen sobre nosotros si nos mostramos débiles o si mostramos debilidad en ese aspecto, pero llevando en este caso todas esas emociones delante de Dios para que Dios nos ayude a seguir transformando nuestra vida. Entonces, una espiritualidad emocionalmente sana es eso, es estar junto con Dios no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional. Claro. Eso es un estilo de vida. Claro, ¿no? Y mostrarte también sincero, ¿no?
Ujú. porque a mí en lo personal me ha pasado que muchas veces llegamos al Señor, bueno, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, o sea, como que muy artificial. Ujú. Cuando Dios es nuestro Padre, es como que, Señor, me pasa esto, estoy molesta, no lo soporto, quiero gritar. O sea, saber que en Cristo tenemos esa libertad de ir al Padre y mostrarnos como eso, que ya Él nos conoce, Ujú. pero Él quiere que vayamos con esa libertad Claro, y dejar en la mesa esas emociones. claro. Es que, mira, es una lucha que tenemos dentro. Mm, Y esa lucha, muchas veces no nos damos cuenta, pero es una lucha que sostenemos contra nosotros mismos. Y preferimos, la mayoría de las veces, llevar una máscara para que la gente nos vea de una forma y no vea lo que realmente claro. nosotros somos. La espiritualidad emocionalmente sana es ser auténtico, Mm, es ser como uno es, claro, lógicamente, sin dejar que las emociones nos dominen, pero ser natural, ser como uno es, ser como Dios nos creó. Dios nos creó con emociones. Y eso, reconocer nuestras debilidades, llevarlas delante de Dios, es parte de lo que nosotros somos. Eso es espiritualidad, una claro, espiritualidad sana. claro. No, y entender también aquí en este punto nos ayuda a ser empáticos también con los demás, ¿no? Por supuesto. Porque si a lo mejor yo estoy allí atravesando ese valle, el hermano, el vecino, el amigo, también está pasando por eso. Ujú. Y sabemos que ahora hay un porcentaje tremendo de personas que cada vez más pasan por ansiedad, por depresión, ya no hablando en la fe, es decir, en el círculo cristiano, sino en el mundo. Es, Ujú. escandalizante la cantidad de personas que toman ansiolíticos, que se están suicidando, que vemos los centros psicológicos, psiquiátricos reventados, ¿no? Pero dentro de aquí, de la fe, vamos a llamar dentro de la iglesia, también se vive eso y saber que yo estoy en la lucha, pero que el hermano también me ayuda a entender que a lo mejor porque tuvo un mal día o porque no me saludó o porque no me quiso hablar, no significa que sea algo personal, sino que Ujú. puede ser también la lucha de esa persona. Es decir, entender que puedo yo pasar por eso, también el otro lo puede estar pasando. Bueno, Ujú. Pedro lo dijo, que los mismos padecimientos se van pasando y rotando entre los hermanos. O sea, Ujú. lo que yo puedo estar viviendo a lo mejor de aquí a 5 años te toca a ti o al revés. Claro. Entonces, nos ayuda también a ponernos en el lugar del otro y ayudar al otro, intentar ayudarle, Ujú. poder llevarle la carga, como dice la Claro. palabra. Ahora, ¿qué papel tienen las heridas del pasado? Porque claro, aquí es importante entender que todos venimos, bueno, la mayoría, y hablo de mí, no sé en tu caso yo, pero yo vengo de una familia católica, de la religión popular, ¿sabes, no? De Ujú. todo lo que uno viene cargando entre círculos de amistades, familia, y venimos trayendo heridas de la niñez, porque sabemos que niños rotos, adultos rotos. Ujú. Entonces, si desde niños no trabajamos, bueno, ahí entra también el tema de los padres, la familia, la iglesia, pero por lo general venimos a la fe rotos. ¿Cómo juegan allí las heridas del pasado en mi relación ahora con el Señor? Bueno, aunque parezca mentira, las heridas del pasado tienen un gran impacto en lo que nosotros somos hoy. Eh, a veces no nos damos cuenta, pero justo lo que estabas diciendo, eh, hemos tenido en el pasado abandono, hemos luchado en contra del rencor, hemos sufrido decepciones, hemos pasado por algún fracaso, Efectivamente. hemos pasado por experiencias que muchas veces no nos damos cuenta, pero van moldeando algo en nosotros y nos convierten en lo que somos nosotros hoy. Claro. Y justamente eso es lo que nos permite a nosotros ver, porque si no, nosotros no reconocemos lo que nosotros tenemos, lo que estamos manifestando hoy día es lo que desgraciadamente a veces afecta nuestra relación con Dios. No, si vivimos en el pasado y manifestamos eso en el presente y no reconocemos que traemos eso del pasado, muchas veces eso afecta en cómo nosotros confiamos en Dios. Claro. Afecta no solamente la manera en la que nosotros vemos a Dios, sino también cómo nosotros nos proyectamos en el matrimonio. Uh -huh. A veces somos una proyección de lo que vivimos como niños en nuestra familia. Se Lo que vimos, repiten esos claro, patrones. son patrones que nosotros de manera indirecta vimos en nuestros padres, Claro. vimos en nuestra pareja, en una relación, en las amistades, Claro. etapas en las que muchas veces nosotros no queremos creer, pero nos marcaron en la vida. Y a veces proyectamos eso en nuestro matrimonio, en las relaciones, en los demás. Y es algo que evidentemente
a veces no le damos la importancia. Sin embargo, cuando nosotros ponemos eso en las manos de Dios, Amén. reconocemos que estamos trayendo algo del pasado que necesitamos que Dios también sane, de la misma forma en la que pedimos que sane en lo que Cualquier otros cosa, una aspectos. enfermedad, alguna Exacto. petición. A veces le damos una importancia tremenda a lo espiritual. Que el Señor me perdone porque no actué bien en esta situación o porque... Y no nos fijamos que a veces en lo emocional, trayendo eso del pasado, estamos proyectando una cosa que no agrada a Dios. No, y a veces, Joel, también eso influye en tu propia manera de ver a Dios. Por supuesto. Algo en lo que yo en lo personal estoy trabajando y es una lucha y me cuesta es ver a Dios como Padre. O sea, es muy fácil ver a Dios, como Salvador, como Todopoderoso. Leemos la palabra y wow, pero cuando se trata de algo personal, o sea, de ese Dios que está cercano, que me conoce, que sabe mi nombre, que sabe lo peor de mí y aún así decide amarme, verlo como Padre a veces nos cuesta, porque tenemos algo en la carne, como decía Pablo, ¿no? Que lo que yo quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero. Pero tenemos algo en nuestra carne que intenta hacer. No sé si a ti te pasa, pero siempre yo necesito hacer esto. Bueno, tengo que orar más y tengo que hacer esto porque si hago esto me voy a sentir mejor y así Dios me va a amar mejor. Tal vez no lo dices, pero en lo muy profundo de ti lo piensas. Y también es como una lucha, ¿no? Entonces, esas heridas del pasado, de la niñez, de los padres, de las relaciones, influyen también en la manera de ver a Dios. No sé si a ti te ha pasado. Bueno, no me ha pasado en lo personal, he vivido otras cosas, pero sí he visto como ministro muchas veces hay personas que han sufrido abandono. Es bastante común en Latinoamérica ver cómo los padres abandonan a sus hijos, ¿sabes? Se van simplemente del hogar y dejan a los niños a cargo de los abuelos, cuidadores. Exacto. Y son heridas que a veces no calculamos la magnitud que tiene esa herida en el futuro. No en el momento, sino en el futuro. Sí, lógicamente es un proceso súper doloroso para los niños, pero en el futuro tiene una proyección que no calculamos. Sí. Cómo eso puede limitar muchas veces el cómo las personas pueden abrirse a la fe, al aceptar que tienen un padre en el cielo. Lógicamente eso afecta muchísimo. Y no tratarlo, no reconocerlo, no llevarlo delante de Dios de la misma forma en la que llevamos el pecado, de la misma forma en la que llevamos otras cosas que nosotros vivimos como seres humanos y experimentamos, pues puede ser una limitante muy grande. Claro. Y también yo veo algo muy importante es hacer uso de lo que Dios nos ha dejado. Porque sí es cierto que primeramente debemos ir a Dios. Dice, buscar primeramente de mi justicia, de mi reino, y todo lo demás viene por añadidura. Pero muchas veces se nos olvida que Dios nos ha dejado una comunidad de fe, nos ha dejado familia, nos ha dejado amigos. Y también muchas veces dejamos eso de último. Como que cuando ya no puedo más, que estoy en el fondo, ahí es que voy a buscar ayuda. Que no debería ser así. Y también es cierto que hay muchas personas que se les hace difícil buscar ayuda, que tienden a aislarse, que siempre están bien. Tú intentas como que, hermano, ¿y cómo se siente? Y que le visto, no, está todo bien. Y les cuesta un poco como, primero, reconocer ellos tal vez esa herida y segundo, buscar ayuda. ¿Qué le puedes decir tú a una persona que sabe que necesita buscar ayuda, pero no quiere, no puede, lo intenta? Porque sabemos que es que el paso uno es buscar ayuda, como los alcohólicos anónimos. Dice, hola, me llamo, soy alcohólico, necesito ayuda. Es reconocer que necesitas la ayuda. Bueno, evidentemente, para eso siempre hace falta un espejo, ¿sabes? A veces nosotros no queremos ver lo que nosotros somos en realidad. Y a veces nosotros simplemente no, algunas personas cuando ven una situación como esta, no se acercan a esta persona para decirle lo que esa persona necesita escuchar. Y aunque esa persona no quiera acercarse, si nosotros somos capaces de ver lo que está sucediendo en ella, debería ser una responsabilidad como cristiano, como parte del cuerpo. Porque la Biblia dice que si una parte del cuerpo se duele, tú no vas a dejar simplemente abandonar esa parte del cuerpo. Tú la cuidas. Si tienes una herida, la sanas o tomas un medicamento para que no duela, pero tú no la abandonas. Si te duele un dedo del pie, tú no lo vas a cortar para que no te duela más. Al contrario, tú te lo atiendes. ¿Sabes? De esa misma manera, el Señor nos enseña que aunque haya una persona en la iglesia o cercana a nuestra que tiene una situación como esta, simplemente, por ejemplo, sufrió rechazo y el idioma que ella está en su vida está comunicando no es decirle eso a las personas, sino cerrarse a sí misma. El deber de cada cristiano es acercarse
y mostrarle como si fuera un espejo que esa persona necesita ayuda. Wow. Pero no solo eso, o sea, es también mostrarse empático, es dolerse con esa persona, Muy ponerse bueno. en sus zapatos, ¿sabes? Eso es sumamente importante. Y yo creo que para eso a la vez confronta, ¿no? Porque es tener ese grado de discernimiento espiritual de decir, a este hermano le pasa algo, a esta familia le pasa algo. Bueno, mi grupo de personas cercanas siempre saben cuando me pasa algo y ya me conocen y me dicen, ¿qué te pasa? Bueno, porque a mí en lo personal me gusta conversar, me gusta hablar y tal vez sea más sencillo, pero sabemos que hay otros hermanos que no y eso es importante, ser el intencional en buscar, hermanos, ¿qué le pasa? Vamos a salir, un café, un abrazo, qué importante eso, de verdad. Y aquí entra yo en la iglesia, como nosotros como iglesia, ese papel que tenemos tan importante. Claro, mira, en la iglesia es complicado que una persona se abra. A veces, cuando vemos una persona así en la iglesia, es contrario a lo que nosotros pensamos. Creemos que la persona viene y ya se va a abrir completamente en la iglesia. Un proceso. Y a veces es contrario, a veces está más hermético aquí que en otro lugar. Y para eso muchas veces, para encontrar una persona y que esa persona se abra, hay que ganarse la confianza de esa persona, ¿sabes? Claro. Hay que mostrarse amigo, hay que mostrarse presente, hay que llegar donde está la persona y mostrar que realmente uno está interesado. Exactamente, que uno se conduele. O sea, que tú no estás solo, yo estoy contigo, tú tienes ayuda. No tienes por qué sufrir esto solo, no tienes por qué, ¿sabes?, alejarte. Claro. O sea, eso es importante. Si uno quiere realmente que una persona que está mostrándose de esta forma, pues vea a Dios en alguna etapa de su vida o de este proceso, pues uno tiene que mostrarse Claro, claro, de esa forma, de total. esa manera. Claro, totalmente. Ahora, unido a lo que hablábamos, ¿qué señales muestran una inmadurez espiritual, emocional, en la vida de alguien? ¿Cómo podemos detectarlo? O sea, ¿cómo yo, claro, sin juzgar, no es que voy a pasar lista y esta no es inmadura, no, pero si a lo mejor en una relación puede pasar, antes de juzgar, yo puedo hacer ese filtro, es decir, está pasando por momentos emocionales que no les están permitiendo ejercer su mejor, vamos a llamarle su mejor fase de fe o de temperamento o de comportamiento en la iglesia. O sea, ¿qué señales puedo yo ver y decir, bueno, a lo mejor esta persona la está pasando mal y practicar eso que hemos hablado, ser empático, ser intencional? Claro, mira, por ejemplo, una de las cosas que suelen ocurrir dentro de la iglesia es que creo que estoy repitiendo la misma idea, pero es necesario para poder hablar de lo. Tranquilo, Danilo, tú explícanos que hay tiempo. Entonces, mira, en la iglesia se suele asociar la actividad espiritual con lo emocional. Si somos muy activos, si participamos en todo, ese, digamos, ese nivel espiritual en el que estamos, o podemos quizás mostrar, que a veces eso lo asociamos con lo emocional. Y creemos que eso está junto, pero en realidad no es así. O sea, la actividad espiritual o en la iglesia no tiene que ver con lo emocional. O sea, son dos cosas muy diferentes. Una persona, por ejemplo, emocionalmente inmadura, puede mostrarse como una persona que reacciona, por ejemplo, de manera exagerada ante una crítica. Es una persona, por ejemplo. Muy ofendible, ¿no? Claro, claro, claro. Por cualquier cosa cree, lo toma personal y cree que es un ataque personal. Y a veces sucede así, cuando hay un tema doctrinal o algo así, por ejemplo, creen que lo que se está mencionando es un ataque personal, en vez de responder al argumento, lo que se hace es tomarlo como algo personal y se ataca a la otra persona. Entonces, tomar exageradamente una crítica, digamos que guardar algún resentimiento sobre algo que sucedió. Claro. Cosas como esta puede ser que estén, digamos, relacionadas a la idea, ¿sabes? Una persona inmadura emocionalmente se muestra de esta manera, ¿sabes? Claro. Es una persona que reacciona exageradamente. Ahora, aquí pensando y meditando un poco lo que decías, que a veces están en nuestras manos el poder hacerlo, ¿no? Ayudarle, acercarnos. A veces queremos también, tenemos el deseo. Pero, ¿cómo podemos llegarle a una persona que está pasando por eso, que está en una crisis, pero que es difícil yo ver, ayudarle? No sé si me explico. Hay personas que por mucho que tú quieras ayudarles, no se dejan ayudar. O se ofenden, o se molestan, o simplemente te ven como una amenaza. Te ven como que tú no eres Dios para juzgarme. Entonces, ¿de qué manera yo puedo
amar al prójimo, o sea, cumplir lo que Dios me dice o cumplir mi parte, Ujú. pero ¿hasta dónde llegar? O sea, ¿hasta dónde esa barrera de decir, hasta aquí llego, pero sigo interesándome por el hermano? Bueno, mira, es importante entender que eh, los cristianos tenemos un arma poderosa, primero que todo la oración, ¿sabes? Amén. Pero una de las cosas que por lo menos yo como siervo de Dios he visto en muchas ocasiones es que cuando tú vas a presentarte delante de una persona que está pasando por un proceso como ese, uno no puede mostrarse como una persona perfecta. Y eso es lo que muchas veces levanta una Un muro, frontera, un muro claro. inmenso. O sea, mostrarnos como personas perfectas. O, por ejemplo, señalarle a otra persona, no, las personas de fe no deberían estar, no debes estar viviendo eso porque tú eres una persona de fe. No debes estar Wow. sintiendo eso porque Dios dice. Las palabras a veces A que... veces incluso usamos, lamentablemente se usan hasta textos de la Biblia Mm, como, digamos, como una manera de confrontar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, el resultado de lo que hemos experimentado quizás en el pasado. Y eso no ayuda. Al contrario, eso lo que hace es limitar muchísimo lo que podemos ofrecer de corazón a la persona que está claro. necesitando una ayuda en una situación emocional. Una persona en depresión, una persona que está bajo un estrés profundo, es una persona que necesita sobre todo acompañamiento, oración Y y escuchar. acompañamiento. Hay que saber escuchar. No Mm, sabemos escuchar. Queremos hablar mucho y no escuchamos nada. Juzgamos mucho en vez de ser empáticos. Amamos poco y mostramos que somos perfectos. Y son muchas veces cosas que limitan. Tenemos que saber mm, escuchar, tenemos que mm, saber eh, que esa persona está ahí, mañana puede ser que seas tú. claro. Somos seres humanos y necesitamos amar más y juzgar menos. Creo que eso es Sí, importante. sí, sí. Es una tarea creo que del día a día, porque a veces sabemos mucho la teoría, ¿no? Uh -huh. Y Jesús dijo, y aquí dice, pero cuando nos encontramos en esa situación, allí Uh es -huh. donde realmente se pone a prueba si lo vamos a hacer o no. Ahora, una pregunta personal. Uh -huh. En el tiempo que has trabajado de misionero en El Salvador, en Honduras, en Cuba o aquí incluso en Uh España, -huh. ¿te ha tocado trabajar, acompañar, ministrar a una persona con depresión, con ansiedad, con estrés, con pensamiento suicida? ¿Cómo no? A mí mismo. Wow. A mí mismo. Eso de primero, pero has tenido también alguien cerca que te haya contado sus luchas, sus pensamientos, su... Mira, de alguna forma, digamos indirecta, eh, la familia de Dios es muy grande. Es muy grande y creo que eso ha jugado un papel sumamente importante. Eh, Recién llegados nosotros aquí, nosotros salimos de Cuba viviendo un proceso que fue bastante fuerte porque despegarse de una misión, de una iglesia que estaba, ¿sabes? Muy pegada a nosotros en el sentido de que nosotros, Eran miembros claro, importantes la de... iglesia que la iglesia en Cuba es una iglesia que es muy familiar, ¿sabes? Todos los hermanos cuentan para todo, todos los hermanos están presentes en todo y es así. Fue muy complicado Claro. salir de allá para un contexto nuevo y llegar a este contexto y ver que todo es un poco diferente. Allá teníamos la familia, allá teníamos mis hermanos, Fue un entonces despegarse de todo lo claro, seguro, un nuevo comienzo, todo esto, más todo lo que nosotros estábamos haciendo como ministros en Cuba, pues lógicamente, o sea, es un cambio bastante drástico. claro. Los cambios a veces eh, justamente mueven a la persona a querer hacer lo que estaba haciendo antes, pero no se puede hacer porque ya no estás en el mismo contexto. Claro. Y esto, en una etapa esa etapa del principio de haber llegado acá, me llevó justamente a tener bastante ansiedad y a depender, no solo de mi esposa, sino también de hermanos, de mi familia, de mi padre, de la experiencia de ellos, Claro. consejos, de mucha oración. Y lógicamente, bueno, el Señor poco a poco ha ido transformando, ¿sabes? Lo que yo pensé que ni yo podía pasar, Es que es lo que así, yo podía a experimentar. veces uno lo ve como muy lejano, pero lo que decía desde el comienzo, que no estamos exentos a pasarlo, No, no, por no, mucha fe que tengamos, no. por mucha Biblia que conozcamos. Y yo creo que Jovel termina siendo bueno. No sé si ahora tú Por de este supuesto. lado lo ves así, y me gustaría que, si puedes y quieres, por supuesto, que nos contaras un poquito ese testimonio, porque sé que puede bendecir a alguien que esté pasando por eso, tú, como predicador, que incluso has dado prédicas aquí en nuestra iglesia, ministro, has estudiado la palabra, pero que te tocó pasar por esa vergüenza que a veces nos da vergüenza,
Que diga, Claro. yo pasar por allí, ¿cómo fue brevemente? ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, como ministro en Cuba, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a predicar constantemente, ¿sabes? Mi tarea no solamente era pastoral, era también evangelística, era también la tarea de un maestro, enseñar constantemente. Mi casa era la iglesia en Cuba, ¿sabes? Wow. O sea, me refiero al Al lugar de lugar, reunión. claro. Iglesias son las Sí, personas, sí, somos claro, nosotros. claro. Pero mi casa era el lugar de reunión. O sea, mi casa no dejaba de llegar personas, hermanos. Mm, Lo mismo para medicamentos que para esto. O sea, mi vida giraba completamente en torno a la wow, iglesia, a la función de la iglesia. claro. Y es difícil cuando tú sales de ese contexto, es difícil sentirte que no estás haciendo ya ese trabajo, ¿sabes? Entonces, eso fue chocante para mí. No, y que, perdona que te interrumpa, que fue como que cambiar, vamos a llamar de profesión, a lo mejor te quitaron de lo que estabas acostumbrado a hacer y lo que estabas en confianza. Uh -huh. Y no sé si te pasó en ese momento que te sentías menos, o menos cristiano, o menos ministro, o menos siervo, porque ya no era en la iglesia, o era a lo mejor en una tienda de ropa. Entonces, eso también justo, y lo escuchaba no hace mucho, una enseñanza, de que el trabajo para Dios es en todos lados. Pero a veces tenemos un poco esa distorsión de iglesia, iglesia, casa, casa, trabajo, trabajo. Y eso nos causa problemas. Porque fíjate que a ti te hizo sentir como que te sacaron de ese lugar donde servías a Dios. Pero tal vez allí era donde Dios te quería, donde te estaba mandando. Ahora en la actualidad trabajas con uno chino. El hermano es chino también. Oh, bueno. Entonces, claro, a lo mejor tú dices, pero ¿qué hago yo aquí trabajando con uno chino si puedo estar en la iglesia? Es Sí. lógico que pienses eso. Pero no solamente en la iglesia le servimos al Señor. Allí con los chinos eres luz. Allí con los chinos el Señor te ha usado, te podrá usar o te usará. Entonces, qué importante eso que lo mencionas, Josbel, porque es válido que te hayas sentido así. Pero a la vez me imagino que el Señor ha hablado a tu corazón y te ha mostrado como que, epa, no solo allí me sirves, sino que también allí, o en la calle, o en el metro, o en donde sea, o con tus hijos, está sirviendo. A mí me pasó algo parecido brevemente, no quiero hablar de mí ni nada, pero por traer aquí a la mesa lo que hemos estado hablando cuando nació mi hija, los que me conocen, bueno, yo venía a los estudios bíblicos, me encantaba participar en todo lo que yo podía, obviamente, teniendo una bebé recién nacida, ya no. Mi vida era en la sala de mi casa con la bebé en los brazos y yo decía, esto es todo. O sea, yo decía, Señor, pero es que, ¿qué hago yo aquí? Yo aquí no te puedo servir, no puedo hacer nada. Hasta que Él mismo me llevó a ver de que ese era mi lugar de servicio. Ya no era directamente en la iglesia o en un estudio bíblico, pero era en la sala de mi casa con mi bebé donde yo podía darle gloria. Entonces, qué importante es eso también tener en cuenta que donde estemos podemos darle gloria a Dios. Por supuesto, por supuesto. A veces estamos encasillados en el contexto en el que podemos ser en lo que queremos ser en un solo contexto. Exacto. Pero en realidad tú puedes ser como el propio Jesús, fiel en el desierto, Wow. fiel en lo mucho, fiel en lo poco, o fiel donde hay más cantidad de cosas. ¿Sabes? Sí, el contexto mío cambió completamente y eso lógicamente me hizo sentir como una persona totalmente diferente. Ahora en un trabajo en el que ni yo me preparé ni estudié para ¿No esto. pensabas que ibas a llegar ahí? No, para nada. Pero un contexto como ese, a veces, lógicamente, siempre llega la pregunta de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Totalmente. ¿Qué hago yo en este lugar? ¿Sabes? No fue ni lo que estudié, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que me gusta hacer, pero aquí Dios me tiene. Y Dios no me trajo hasta aquí por gusto, ¿sabes? Dios, el lugar donde te mueves es para mostrarte algo de ti y para transformar algo en ti. Y hacer algo claro. en otro por medio de ti, porque no Exactamente. queda todo en nosotros. Exacto. Que eso también es una manera buena y te llena de esperanza verlo de esa manera, de que no todo queda en mí. Exacto. O sea, que el Señor siempre obra en ti para los demás. Ahora, ya para finalizar con tu parte, Jofel, ahora que has pasado, digamos, el río, ¿no? La otra parte, la otra ribera, ¿fue bueno que hayas experimentado la ansiedad? Por supuesto. Yo creo que quizás algunos hermanos dentro de la iglesia pueden decir de ese Josbel que vino aquí al principio, ¿sabes? Que llegó acá. Del tiempo que llevaba yo ministrando, del tiempo que llevaba liderando, del tiempo que estaba yo trabajando como ministro, como líder. Es un Josbel totalmente diferente al de ahora, ¿sabes? Yo quizás vine con un aire de una persona que sabía hacer todo, que quería hacer todo, que podía hacer todo.
y ahora soy una persona totalmente diferente. El Señor Ahora, trabajó. claro, el Señor ha trabajado en mí y Gloria a Dios. estoy seguro de que sigue trabajando en mí, Amén. ¿sabes? Ahora estoy dispuesto a trabajar y entiendo quién soy yo ahora. Claro, Lógicamente es un proceso, ¿sabes? claro, Todas las cosas que vivimos son procesos claro. y tenemos que simplemente aceptar, humillarnos delante de Dios y en su momento estoy seguro que Él va a hacer lo que tiene que hacer, lo que Amén. hace, lo que siempre hace, Amén. que nos redime. Amén. Ahora volviendo a Jesús, que lo mencionabas, Ujú. ¿qué aprendemos de Jesús? Caramba, Jesús. En lo emocional, claro, o sea, Sí. porque hay muchas personas, y perdona que te interrumpa, hay No. muchas personas que dicen, no, es que Jesús era Dios, y por supuesto, claro, por supuesto que Jesús era 100% Dios, pero no nos podemos olvidar que era 100% hombre, Ujú. y que la palabra nos dice que como Él fue tentado en todo, nosotros también tenemos esa confianza de acercarnos a Él Ujú. confiadamente y decir, oye Jesús, tú pasaste por lo que estoy pasando. Así es. Entonces, desde esa posición, ¿qué aprendemos de ese Jesús 100% hombre y emocional? Jesús para mí es el ejemplo perfecto de una persona espiritualmente Sí. sana, emocional y espiritualmente sana. Bueno, Jesús reúne en sí su vida, el testimonio de una persona que puede ser o mostrarse vulnerable. Y vemos a Jesús llorando, vemos a Jesús sintiendo compasión por las multitudes, vemos a Jesús compadeciéndose de personas que callado necesitaban. ante los agresores, la ofensa. Exactamente, mostrándose humilde delante Claro. de aquellos que querían apedrearlo, que querían. Vemos a ese Jesús, pero también vemos a un Jesús que se aparta a orar. Vemos a un Jesús que entiende que hay un momento de descansar. Cuando él está en Getsemaní, le dice, voy a dormir, ustedes velen. Claro. O sea, Jesús no atendía siempre a las personas, ni ponía como prioridad siempre a toda la atención de las personas. Al contrario, él sabía que había límites. Descansaba, oraba y también había momentos para regocijarse, ¿sabes? Mostrar, darle gloria al Padre. O sea, él es el ejemplo perfecto de cómo los seres humanos tenemos que aprender a manejar los límites en las emociones. Jesús nunca se dejó dominar por las emociones. Siempre se mostró emocional, pero a la vez fue obediente 100% al Padre. Por eso la Biblia dice que en él no hubo nunca pecado. Y esa es la muestra perfecta de que Jesús es el ejemplo idóneo para el cristiano. Wow, eso que dices de poner límites, ¿no? Porque muchas personas han llegado al límite de un enojo, de incluso de tener que ir hasta con un profesional y tratarse, simplemente porque no pudieron decir que no. Y a mí en lo personal me pasa, me cuesta un mundo decir que no. O sea, si yo te puedo decir que sí, te digo sí. Pero luego veo que ese sí me trae más no y más mal que el sí. Entonces, ¿cuánto cambiaría de nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros trabajos y en la iglesia? Un no. Claro, bien dicho, ¿no? Con amor y con respeto, pero poner límites también es importante porque Jesús los puso. Y si Jesús, siendo Dios y siendo hombre perfecto, los puso, eso también nos habla a nosotros que debemos de poner esos límites. Por supuesto. Qué bueno que lo mencionaste. Por supuesto, porque la palabra no existe. sí. Y debemos vivir también entendiendo que un no es muchas veces más saludable que un sí. Sí, efectivamente. Un sí. Y de hecho, brevemente comento que una de las cosas que quizás no funcionaron al 100% en el ministerio fueron esas. ¿Sabes? A veces no creemos que es importante como líderes, como ministros o como siervos de Dios administrar el no. O sea, usar ese término para poner límite a todo lo que nos sucede a nuestro alrededor. Y a veces, por no decir no, sacrificamos a nuestra familia. Decir no, Joel, y también delegar, porque a veces creemos que podemos con todo. No, sí, yo lo hago, yo lo hago. Completamente. A ver, sí es cierto que hay personas que tienen más dones y talentos que otros y se les da mejor. Tal vez tú digas, bueno, a mí me gusta hacer esto, pero es que tú no puedes hacer todo. No, claro. Entonces, cuando empezamos a decir sí a todo y querer hacer todo, te vas a desbordar. El ejemplo perfecto, Jesús, una vez más. Jesús, una persona extraordinaria, pero usó a 12 hombres comunes y corrientes. Y tan diferentes entre ellos porque además de las profesiones y de donde ¿no? el Señor les sacó, cada uno tenía su temperamento, cada uno tenía sus roces, cada uno tenía su estilo de vida, su cultura, etcétera. Pero los usó, como dices tú. Los usó y yo creo que a mí también me ha usado
Y aprendí muchas veces a la fuerza, otras veces por experiencias amargas, Exacto. que muchas veces no se puede poner, por ejemplo, el ministerio antes que la familia, que muchas veces no se puede poner a un hermano por encima de un compromiso familiar o de la comodidad nuestra. Claro. O sea, sí, tenemos que ser empáticos, Claro. sí, tenemos que ser personas dispuestas, Hacer personas bien. que muestren amor, Claro. pero siempre hay límites, ¿sabes? Primero la familia, primero Dios, después la familia y después la iglesia. Hay límites ahí. Claro. De hecho, vi hace poco un ejercicio que era tomar una hoja en blanco y si quieres lo puedes hacer, de verdad que está bastante útil. Agarra una hoja en blanco y dibujas un primer círculo. Sobre ese círculo, otro círculo y así sucesivamente. Y en el primer círculo tienes que poner a Dios, que debería ser lo primero, ¿no? Y luego, ¿qué es lo más importante para ti después de Dios? Y después de eso, y así sucesivamente. Y allí te vas a dar cuenta, sencillamente, qué es lo más importante en tu vida o qué estás poniendo primero. Porque a veces tenemos invertido ese valor. A veces en el centro, en el primer círculo, tenemos a mi mamá o a mi papá o a quien sea. Luego tenemos la iglesia, luego tenemos al hijo y de último tenemos al esposo y Dios queda por allá. Entonces, cuando están esos roles invertidos o esas prioridades invertidas, también trae problemas. Claro, estuve viendo, de hecho, no hace mucho, una conversación de un conferenciante, un conferencista muy bueno, que decía, por ejemplo, que la palabra hogar viene de hoguera. De hoguera, sí. Justo lo había escuchado también. Viene de hoguera. Y que muchas veces, justamente, el matrimonio trata de eso. El matrimonio Claro, trata de de mantener la hoguera, encendido. Claro. de mantener encendido lo que tenemos en esta familia. Claro. Y a veces no nos damos cuenta y quitamos de la hoguera, quitamos para dar a otras personas en nuestra familia. Claro. Y el deber de uno como matrimonio es mantener la hoguera. Claro. Pero si quitamos y no ponemos un límite, nos quedamos nosotros sin fuego. Claro. El otro está encendido y ya yo me estoy apagando. Entonces, siempre es bueno mostrarse como Dios se muestra a otras personas, dar de gracia, pero con un límite. Siempre los límites son muy buenos. Claro. Y creo que es importante que aprendamos a aplicarlos a nuestra vida. Amén, amén. Ahora, ya hemos hablado aquí, creo que hemos dado como mucha chapa, ¿no? Encima y tal, que no. Ahora vamos a hablar lo bueno. O sea, cómo se muestra entonces o cómo luce una persona emocionalmente y espiritualmente sana. O cómo deberíamos perseguir esa meta. Bueno, teniendo como ejemplo a Jesús, una persona emocionalmente sana, espiritualmente, emocionalmente sana, es una persona que, por ejemplo, reconoce que es una persona que no es perfecta. Eso es lo primero. Porque si nos hundimos en el ego, nos hundimos creyendo que nosotros no necesitamos corrección de ningún tipo o que no necesitamos transformación, que nosotros somos lo mejor, lo máximo, pues no va a ocurrir ninguna transformación en nosotros, ¿sabes? Es lo opuesto a lo que Dios enseña. Una persona que está sana emocionalmente es una persona que reconoce que comete errores. Claro. Y los seres humanos cometemos errores. Es una persona que está dispuesta a ser transformada por Cristo Jesús. Es una persona que acepta que tiene que seguir moviéndose. Eso es una persona espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente sana. Lo que nosotros vemos en Jesús, aplicarlo a nosotros. Claro, claro, claro. Eso que dices es importante de moverse, ¿no? Porque a veces nos quedamos y aquí entra también el enemigo de nuestras almas, el acusador, que su deber y su mayor trabajo es querernos perturbar, traernos a memoria del pasado. Entonces, ante la realidad de lo que soy o de lo que estoy pasando, es válido que yo diga, no, ya yo aquí me quedo, que Dios va a querer conmigo si ya yo no sirvo. Entonces es importante que sí, es cierto, reconocemos eso, pero no nos quedemos allí porque tenemos una esperanza mayor. Y hace poco escuchaba una enseñanza buenísima sobre el poder. Se nos olvida que el Espíritu Santo mora en nosotros, que tenemos el poder de Dios, imagínate, o sea, yo tengo el poder de Dios. Y es que no hacemos, o sea, no conocemos, ni entendemos, ni imaginamos ese poder que habita en nosotros. Y ese versículo que conocemos muy bien, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Entonces, ese poder se nos olvida. Entonces, ese poder no es que yo soy super mujer y todo lo puedo, no. Ese poder de decir, no me voy a quedar aquí. Y hay un versículo, Joel, que para mí es como un lema, que está en Isaías, no recuerdo ahora la cita, pero dice que por muy torpe que sea
Bueno, parafreo un poco, dice, el que anda en este camino, por muy torpe que sea, no se separará de él, o sea, no se apartará de ese camino. Y ese versículo yo lo hice mío, digo, Señor, yo soy muy torpe, demasiado torpe, pero tú dices que el que no se aparta de este camino, ¿y quién es este camino? Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo no me aparto de ti, de este camino, yo soy torpe y me voy a querer ir, pero no me voy a ir, o sea, tú me vas a mantener. Entonces entender de que sí, estás pasando por ansiedad, estás pasando por pensamientos que ni siquiera son tuyos, que el enemigo está allí como dardos de fuego enviándotelo, pero estás en el camino. Entonces mi invitación ahora, tal vez estás pasando por eso, quédate en el camino, porque fuera no vas a encontrar nada, más decepción, el mundo perdido, quédate en el camino, porque allí el Señor nos levanta. Dice la palabra que el justo cae 7 veces, pero el Señor nos levanta 7 veces. Efectivamente. Entonces, bueno, ya para terminar, se acaba el tiempo, ya tenemos que cerrar. ¿Qué quieres decirle, Joel? Mira la cámara, háblale a esa persona que sé que necesita escuchar ese mensaje, no desde la posición, como dices tú, perfecto, de que todo hay que estar simplemente, desde la humildad y desde que pasaste por eso, ¿qué palabras le puedes dar? Bueno, creo que si tú estás pasando por una situación emocional difícil, lo primero que debes saber es que tú no estás solo. Amén. Tú no estás solo y Dios no te deja solo. Amén. Dios no va a dejarte solo. Él cumple sus promesas, lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en muchísimas vidas. Amén. Y estoy seguro de que Dios quiere trabajar también en tu vida. Dios también quiere que tú entiendas que lo mejor no es ocultar lo que tú estás sintiendo, no es alejarte, no es sentirte solo. Es válido que te sientas así porque eres un ser humano, una persona, pero lo importante es que entiendas que Dios quiere trabajar en ti. Tú no estás solo, tú tienes quien quiera ayudarte, tienes una iglesia, tienes una familia en Cristo Jesús y Dios quiere obrar en tu vida. El Espíritu Santo, estoy seguro, que quiere sacarte de ese lugar. Amén. Muchas gracias, John. Bueno, esto ha sido todo. Espero que no haya sido muy largo, pero si quieren seguir, pues podemos hacer una segunda parte, ¿verdad? Ajá, ¿cómo no? Pues puede ser. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Comparte este video si crees que puede bendecir a alguien. Si quieres dejar un comentario también, eso me edifica mucho, nos bendice mucho. Y espero que el Señor siga orando en tu vida, no estás solo y que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.